Seguimos entrevistando al señor ministro de Educación de la República de Costa Rica. Leonardo, cuando la gente habla de reforma del Estado, yo digo, parece que hace 20 años que estamos hablando, claro, se circunscribe a estatizamos, privatizamos, estatizamos, privatizamos y así sucesivamente, periodo. Vos has sido ministro de Planificación también, y sos economista, has escrito cuentos para niños, es decir, tenés una visión bastante amplia del asunto. Los cuentos para niños son más serios que las otras cosas. Y justamente para lograr algo trascendental, ¿no? Así es. Yo digo, ¿a vos qué te parece? Inclusive has sido parte vos de la comisión para la reforma del Estado. Para vos, ¿cómo se transforma un Estado? Cuando hablas de transformación del Estado, ¿a qué te estás refiriendo? Sí, pero ahí lo más fácil es empezar por lo que uno no querría estar diciendo. Y desgraciadamente América Latina, y no solo América Latina, pasaron los 80s en ese periodo maniqueo de estatismo o privatización, que en el fondo es una cosa bien tonta. A mí hay un libro que me gusta mucho, es un libro viejo de Carl Polanyi, que es La Gran Transformación, y Polanyi lo que muestra es cómo con el desarrollo del capitalismo esa separación del poder económico y el poder político es crucial. Y él lo que dice es, está bien, la parte económica tiene un papel que jugar, pero habla de esas mercancías ficticias, ¿verdad? Él dice, el trabajo es una mercancía ficticia, él habla de la tierra, ahora diríamos los recursos naturales son una mercancía ficticia, el dinero es una mercancía ficticia, y él, en un espíritu, digamos, cercano a Marx, a Sombart, a otros autores, dice, el mercado no maneja bien eso. Entonces, hay un papel para la política. Y el papel de la democracia y de la política es marcarle la cancha a las fuerzas del mercado, al dinamismo individual. Entonces yo nunca he entendido reforma del Estado como debilitar, minimizar, achicar al Estado, sino preguntarse cuál es el papel de la política. Hay muchas cosas que en alguna época las tiene que hacer el Estado y de pronto pueden ser manejadas bien por los mercados. Qué sé yo, en alguna época teníamos controles de precios para casi todo. Bueno, cuando hay suficiente competencia eso no hace falta, pero hay cosas que son claves que yo no creo que se puedan simplemente dejar en manos del mercado. Bueno, acabamos de ver la crisis financiera mundial básicamente por una renuncia del sistema político del principal país del mundo a jugar su papel regulador. La salud es un tema en el que yo francamente no me lo imagino sin la participación del Estado y sin sistemas de seguridad social. Es muy impresionante que a un presidente como Barack Obama le esté costando convencer a los Estados Unidos de que el sistema que tienen sin seguro social público es absurdo. Es el país que más gasta en el mundo en salud y tiene una esperanza de vida más baja que la de Costa Rica. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en reforma del Estado más bien es, sí, identificar cosas que ya no tenga que hacer el Estado, y perfecto, ahí no hay problema, pero sobre todo identificar cuáles son funciones clave del Estado, y ahí sí, cómo hacerlas bien. O sea, si uno dice, bueno, educación. En Costa Rica el 92% de la educación es pública. Y gratuita. Y gratuita. Y ahí el gran reto es cómo garantizamos que haya equidad dentro de ese sistema, porque hay mucha inequidad, ¿verdad? La educación, desde los mejores colegios públicos hasta colegios muy deteriorados en zonas rurales dispersas o marginales urbanas, hay una inequidad que tenemos que resolver. Y el tema de la calidad, ¿verdad? Que la educación sea gratuita y obligatoria no es suficiente, tiene que ser de calidad, tiene que ser relevante. Entonces cuando a mí me dicen reformar el sistema de educación, yo pienso, bueno, es una reforma que acerque a este dinosaurio del que hemos hablado acá, que es todo el aparato del MEP, hay que acercarlo a las escuelas, a los colegios. Todo funcionario del MEP tiene que saber que su trabajo solo tiene sentido si llega a las aulas. Del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación. Igual si hablas de salud, pero esa orientación, digamos, al sujeto real de tu trabajo, muchas veces se pierde. Las instituciones se vuelven ensimismadas, tiesas, rígidas, autorreferenciadas. Entonces yo si tuviera que decir en qué consiste una reforma del Estado, es en redescubrir el propósito actual de cada institución y hacerlo bien, no es algo mágico. Y teniendo en cuenta todos los paradigmas, es decir, para crear uno nuevo probablemente, como decía vos, tomar algo, hay muchas cosas que han quedado obsoletas, que todavía nos seguimos debatiendo, algunos se siguen debatiendo, pero han quedado obsoletas. Yo
he notado que ustedes le dan gran importancia y tienen un desarrollo muy, muy interesante desde el Estado en la educación a distancia. Sí. Y de pronto todos estos buenos índices, a pesar que yo sé que vos sos una persona que está comprometido con lo que hace y que querés ver mejores cifras inclusive, vistos desde el punto de vista de Latinoamérica, ustedes tienen cifras más cercanas a los países desarrollados en cuanto a educación. Ahora, ¿la educación a distancia cumple un rol importante allí o no? Yo creo que sin duda. Y en muchos sentidos, ¿verdad? Nosotros, bueno, empezamos con la Universidad Estatal a distancia hace ya un buen tiempo y ha ido jugando un papel importante. Tenemos en el sistema público las telesecundarias que juegan un papel positivo pero no son suficientes, ¿verdad? Entonces ahora estamos haciendo una propuesta de liceos rurales en que usen la tecnología a distancia complementada con presencial. Con presencial, porque es difícil cuando estamos hablando sobre todo de la época de la adolescencia, simplemente Sí, la educación a distancia sí. no. Pero algo que nos ha resultado clave es que una buena educación supone que los docentes estén cambiando todo el tiempo, que se estén renovando, aprendiendo, capacitando. Y a todos nos pasa que los ministerios de educación son las instituciones con más personal del país. No hay forma de hacer capacitación presencial con todos los docentes. Entonces recurrir a la educación virtual, la educación a distancia, las teleconferencias. Para la formación de formadores. Para la formación de formadores nos ha resultado, por ejemplo, estamos introduciendo la enseñanza de la lógica en los programas de español de secundaria. Pero nuestros profesores de español cuando estudiaron en la universidad no recibieron lógica. Claro. Entonces, bueno, ahí hemos montado un operativo con unos cursos virtuales para cubrir al total de profesores de español y la respuesta ha sido, a mí me ha sorprendido, ¿verdad? A ellos les ha resultado interesante, se han apasionado y si no es a distancia, no es posible. Claro, sobre todo porque ustedes tienen, decíamos al inicio del programa, 42% de la población en zonas rurales. La población rural es grande y sigue habiendo incluso una población rural dispersa que es importante. Nuestras escuelas unidocentes y esos telesecundarias tienen como casi un 8-9% de los estudiantes. Y ahí estás hablando de la periferia del país. Leonardo, decirte que ha sido un gusto, un enorme placer entrevistarte es poco. No, es gustos míos. Estos temas de conversación siempre son apasionantes y el intercambio entre nuestros países, ¿verdad? Siempre hemos aprendido mucho de Argentina, de los países del Cono Sur, con los que hay siempre una lejanía geográfica, pero una cercanía muy grande en esa visión precisamente de construir países más cultos. Te agradezco enormemente, creo que la gente que nos está viendo lo está disfrutando tanto como lo he disfrutado yo y realmente te felicito. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por todo. Nos vamos a un cortecito para volver con el final y el cierre de clase ejecutiva.